Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos, gracias por estar aquí conmigo. Eh, Hoy he preparado un tutorial que me han pedido muchísimo y es cómo ponerle los bonings o las varillas a los corsets, a los strapless, ¿no? Eh, Tengo mucha gente que me ha pedido y no lo había hecho porque estaba también haciendo lo de los otros modelos que la gente me pide. En cuanto a eso quiero decirles que si me demoro, me disculpen porque son muchísimos las peticiones, las fotos que me llegan para ayudarles a desarrollar el modelo. Entonces, la verdad se me hace bastante difícil, ¿no? Entonces, por eso toma tiempo. Y lo de los bonings, lo de las parillas, también la gente me lo estaba pidiendo desde hace bastante. Entonces, pues dije, bueno, voy a hacer para solucionarle a muchas personas porque así hago, ¿no? A veces cojo un modelo que se ajusta a las peticiones de 2 o 3 personas, entonces lo hago para solucionar las preguntas de esas personas. Me toca así porque es demasiado, ¿no? Y yo sé que también ustedes quieren y necesitan a veces urgente. Entonces, bueno, vamos a ver 3 maneras de poner los bonis. Vamos a ver una manera cuando lo ponemos y y no se nota, que no se nota encima, que queda lisito encima. Vamos a ver otra manera cuando se le pasa un pespunte encima, ya eso es más tipo corset, más ya ese pespunte, la idea es que se vea, es parte de la decoración. Y la otra vamos a ver cuando le ponemos el boning al forro, lo que quiere decir que no queremos que la tela de arriba se nos marque, que queremos que nos quede planita, lisa, sin ninguna marca. Entonces en ese caso le ponemos el boning al forro, para que sea el forro el que tenga el cuerpo, para que sea el forro el que orme. Pero también tenemos que hacerlo de una manera que se vea bonito, para que el vestido se vea bonito por dentro, ¿no? Estas cosas suben el costo del vestido porque es más trabajo y es muchos más materiales, pero se ve lindo. Entonces vamos a ver por hoy esas 3 maneras que son las que yo más uso. Hay otras también que se usan, pero estas son como las más comunes y quedan muy lindas. Entonces, eso, nada, vamos a hacerlo inmediatamente. Ok chicos, bueno, entonces aquí ya estamos listos para empezar y les voy a explicar primero qué es lo que vamos a hacer. Aquí tengo algunas muestras que preparé para poder trabajar en ellos. Esta va a ser el caso de cuando tenemos que ponerle el boning o las varillas al forro, que no queremos que la prenda tenga las varillas, que queremos que quede plana, limpia, que no se le marquen las varillas de ninguna manera, que no lleve ninguna costura. Ese es un caso, es muy usual para esos vestidos que no tienen ninguna clase de decoración, esos vestidos de novia que los hacemos, que nosotros los vemos que son planos, que no tienen absolutamente nada y que se ven sin arrugas, sin quiebres, sin marcas, sin nada. Entonces a veces acostumbramos ponerle las varillas al forro, pero entonces tenemos que hacer que el forro también se vea bonito. Entonces yo aquí corté este cuerpecito, este corpiño. Entonces le vamos a poner las varillas en las costuras, ¿no? Esta va a ser la parte de afuera, o sea, la parte que va a tocar la piel, ¿no? Esto es el forro. Esta es la parte que va a tocar la piel. Entonces, por fuera, cuando volteemos el vestido por el revés, se va a ver así, quiere decir que se va a ver bonito también. Entonces, yo aquí pegué estas tiras. Esto se llama ribbon. Tengo 2 medidas. Como pueden ver, hay uno más delgadito que el otro. De igual manera, el boning o la varilla que metí es también de 2 tamaños, ¿no? Por ejemplo, que es el ancho, que es este que ustedes pueden ver aquí, es ancho. Entonces a ese le pasé este boning que es más grueso, ¿ok? Y a este otro que está más delgadito, que como ustedes lo pueden ver aquí, es más delgadito, a ese le pasé un boning más delgado. ¿Sí ven? Son 2 tamaños de boning diferentes. Este lo usamos como para la espalda y los costados y este más que todo para la parte de adelante. Entonces yo aquí en este caso lo que hice fue que voy a ponerle los bonis en la costura, pero además aquí en esta pieza, que es una pieza ancha,
yo podía haberle hecho una costura, pero es que quiero para explicarles, ¿no? Para cuando es sobre la costura, pero también podemos simplemente simular las costuras. Entonces aquí yo le voy a pegar el ribbon aquí y así de esta manera. Mira, aquí no hay costura, ¿sí se dan cuenta? Yo simplemente lo marqué y lo pegué. Y eso es lo que voy a hacer aquí. O sea, yo hice este lado y ahora voy a hacer con ustedes este lado. Entonces, bueno, entonces así y después le vamos a poner uno aquí así de esta manera. Déjenme explicarles. Para que le dé más, por ejemplo, de aquí a aquí le vamos a poner uno que sería como debajo de las copas, para que le dé más horma, para que levante mejor, para que sostenga el busto, el boning aquí. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer por este lado en cuanto al forro. Además de eso, voy a ponerlo aquí un momento. Además de eso, yo tengo aquí preparado un cuerpecito, un corpiño, un bustier, como no sé cómo lo llamen ustedes. Es para un vestido de novia. Déjenme aquí, les lo acomodo bien. Es así, de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a ver dos diferentes maneras de ponerle el boning. Entonces vamos a ver esta manera, que es cuando lo pisamos encima, cuando queda pisado, ¿sí? Vamos a hacer estas otras costuras así, poniéndolo pisado. Y aquí de esta manera cuando va pero no va pisado, simplemente va puesto por dentro. Entonces vamos a ver estas dos maneras y la manera del forro. Esas son las tres formas que vamos a ver. Ok, entonces vamos a empezar. Este es un cuerpecito que ya tengo aquí el forro. Una cosa, cuando ustedes le vayan a poner forro a prendas que lleven aquí un escote bien pronunciado, primero hagan esta V, primero metan la tela esta invisible, después fórrenla esta parte y ahí sí ponen el boning. Yo lo tengo abierto como lo pueden ver aquí, pero la parte de adentro ya la hice, la parte del centro ya la hice, porque si uno lo deja para el final después de haber puesto los bonings es muy complicado, cuesta trabajo. Entonces se puede, sobre todo porque esta tela es muy delicada, entonces podemos estarla rompiendo. Entonces, bueno, por eso yo primero, como ven aquí, tengo aquí la V hecha y forré también esta parte, la forré y ahora sí voy a poner los bonings. Esa es la manera correcta de hacerlo. Ok, aquí estoy usando 4 telas y como pueden ver, las cosí como si fuera una sola. ¿Sí ven? Así de esta manera. Esos pasos que ustedes acaban de escuchar son los de mi perrito que vino a visitarme. Bueno, entonces así quería explicarles más o menos cómo era eso. Hoy la clase es de cómo hacer, cómo poner el boning, no cómo hacer el cuerpecito. Para eso estoy preparando otra clase, pero simplemente quería más o menos que tuvieran una idea, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta manera, que es cuando pisamos el boning. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a definir para qué lado queremos que las costuras estén volteadas. En este caso yo las voy a voltear todas para este lado, para la espalda. A veces volteamos las de adelante hacia el centro delantero y las de la espalda hasta el centro de espalda. O a veces las volteamos, depende del modelo. En este caso yo las voy a voltear todas para el centro de espalda. Entonces lo que tengo que hacer es esto. Como va a venir volteada para aquí, aquí está el centro de espalda, como va a venir volteada para aquí, entonces aquí en este lado, por este lado, voy a poner el boning. Entonces ya les voy a explicar cómo ponerlo. Como primera medida, voy a quemar un poquito aquí la punta del boning para asegurarme de que no va a estar, no va a romper. Ok. Entonces lo vamos a poner aquí en este lado. Entonces yo cojo el vestido así, le dejo, en algunos casos, para algunos casos, llegamos hasta el final y la costura, al unirse el vestido con la falda, la costura queda hacia abajo. Entonces el boning queda hacia abajo. A veces le dejamos el centímetro de costura. Es que no siempre es lo mismo y depende mucho del modelo, ¿no?
Entonces, pero yo, o sea, no crean, o sea, yo quiero que entiendan que es que depende del modelo. Entonces, a veces lo dejamos 1 centímetro, o sea, a veces hasta abajo o a veces le dejamos el centímetro de costura. Yo lo voy a llevar hasta abajo en este momento. Entonces, fíjense, aquí voy a poner el boning, lo voy a poner pegadito a la costura. Pegadito a la costura, no encima de la costura, no pasando la costura, inmediatamente al lado de la costura, así. Y le voy a pasar una costura al orillo, ¿ok? Esa costura no se va a ver por ningún lado, pero esa costura no se va a ver por ningún lado, pero debe quedar al orillo, ¿ok? Entonces empiezo. Ahora, otra cosa, cuando las telas no tienen elasticidad, no tienen ninguna elasticidad, entonces nosotros tenemos que hacer una cosa. Alamos un poco la tela hacia mí, hacia aquí, la halo un poco y el boning lo trato de empujar hacia el frente. Así, cuando no tiene ninguna elasticidad, trato de hacer esto. Cuando tiene elasticidad, no lo puedo hacer porque se me va a estirar y se me va a deformar. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Esta tela tiene un poco de elasticidad, entonces yo no la puedo estirar tanto, pero tampoco la puedo dejar que se me embeba. Tengo que llevarla como un poquito tensionada para que no se me hagan arrugas y para que el boning tenga el efecto, haga el efecto que queremos, ¿verdad? Que es mantener la costura limpia y derechita. Ok, entonces aquí voy a empezar a coser el boning al orillo. Para esto yo les recomiendo que usen una aguja de calibre grueso, porque si no empieza a reventarse el hilo y es muy incómodo. Entonces una aguja de un calibre grueso es necesaria. Ok, aquí yo voy a mirar hasta dónde le voy a dejar el centímetro de costura. Corto lo quemo y termino. No, aquí me faltó cortarle un poquito más. No puede quedar largo, ¿saben? Es preferible que quede un tris cortico y nunca más largo, porque le va a crear una punta hacia arriba a la blusa. Entonces tenemos que tener precaución con eso. Ok, una vez estando el boning así ya cosido, como lo pueden ver, está cosido. Entonces ahora aquí está el boning, ¿sí lo ven? Está cosido. Entonces ahora yo lo voy a traer para aquí porque dije que las iba a voltear para el lado de la espalda y voy a pasar mi pespunte encima, así como pueden ver. Yo lo estoy haciendo con este hilo porque quiero que ustedes lo aprecien mejor, ¿no? Porque si no, de pronto no lo pueden ver. Por eso también hice este color, porque quiero que lo puedan ver bien. Entonces aquí, ahí sí le pasamos un pespunte, cuidando de que nos quede derechito. Así, de esta manera nos queda nuestro boning. Como pueden ver, queda derechito, queda bien, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra costura. Entonces aquí está. De igual manera lo vamos a voltear para aquí. Como lo vamos a voltear para aquí, entonces tenemos que poner el boning al otro lado, que es este lado. Ok, entonces empezamos igual. Al orillo.
cortar el boning, a mirar por dónde tenemos que cortarlo. Lo quemamos y terminamos. Muy bien. Entonces ahora ya lo tenemos cocido, como pueden ver. Entonces ahora lo volteamos y vamos a pasar nuestro pespunte por arriba. Así, de esta manera nos quedan dos. Entonces vamos a hacer lo mismo con el último. Entonces, como queremos que voltee para allá, le voy a poner el boning en este lado. Cortamos. Quemamos. Y lo ponemos. Tengan la costura, puede pasar por la mitad, puede pasar, no hay necesidad en este caso. Lo que sí tiene que quedar es que el boning tiene que quedar pegadito, el orillo del boning, este orillo del boning tiene que quedar pegadito a la costura, porque si monta la costura nos queda mal. Y si se nos sale también se va a notar como ese vacío ahí en la costura. Entonces él tiene que quedar inmediatamente apenas termina la costura, ¿ok? Quemamos y ahora lo volteamos para asegurarnos y vamos a pasar el pespunte. Ok, muy bien, entonces así de esta manera nos han quedado los bonings en este lado pisados. Una cosa, una vez el boning está ya cosido, está así listo, nosotros, por ejemplo, aquí sabemos cuál es el lado de la costura. Tenemos que empezar como a darle la forma al boning porque él se deja dar la forma, ¿sí se dan cuenta? Si tenemos maniquí, se lo ponemos al maniquí y lo planchamos con calor sobre el maniquí. Entonces aquí le damos la forma de la copa, él se deja trabajar y aquí lo hundimos un poco hacia adentro, hundido sin quebrar el boning, porque si lo partimos se nota que está partido, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, que quede quebrado más no partido. Entonces así de esta manera, como pueden ver, nos quedaría nuestro cuerpecito con el boning pisado, ¿ok? Y aquí yo ya entraría a cerrar el forro, a limpiarlo con el forro, pero no lo voy a hacer ahorita, ¿ok? Entonces así, de esta manera, estaría listo. Si se dan cuenta el boning cómo le da la forma al straple. Muy bien, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a pegar en este lado, aquí ya yo lo pegué en una parte, no se ve el boning, no va a llevar ninguna costura, va a quedar limpio. Son dos modelos diferentes, ¿no? Entonces aquí es más sencillo, lo que tenemos que hacer es la costura estando abierta. Una cosa, fíjense que yo ninguna costura la he fileteado. Estas costuras no se filetean.
el vestido, y si se dan cuenta que no se desfleca la tela. Bueno, por una parte porque va fusionada y por otra parte porque no necesita. Estas costuras deben quedar como ustedes pueden ver aquí y lo más limpias posibles, lo más delicadas posibles, y cuando tienen cuando se han fileteado ya se va a marcar, entonces no nos queda bien. Yo les he explicado anteriormente que generalmente los vestidos de novia no los fileteamos. Ok, entonces aquí en esto lo que voy a hacer es, ya como les dije, ya pegué voy a coger otro, así con la costura ya abierta, ya lo he planchado previamente. Entonces, cogiendo solamente la tela, así, o sea, ¿se dan cuenta? Voy a poner el boning, lo voy a poner que me quede en la mitad de la costura, en la mitad de la costura, o sea, la mitad del boning tiene que quedar sobre la costura, y ahí yo le paso una costura pegadita, ok, así de esta manera. Entonces igual no estiren mucho la tela, pero tampoco dejen que se embeba. Entonces aquí así simplemente asegurándome que por debajo la saqué, que aquí tengo solamente como la pestañita nomás. Entonces voy cosiendo. Y aquí igual manera corto antes, asegurándome que no me va a quedar muy largo, que no me va a quedar largo, que me va a quedar justo antes de la costura. Lo quemo. Y eso es todo. Ahí ya está mi boni listo. ¿Se dan cuenta? Aquí es simplemente para hormar la prenda, pero no le va a dar ninguna clase o sea, que no se note, ¿sí? Ok, entonces vamos a poner el otro. Igual, volteamos el cuerpecito para allá, dejamos solamente la pestañita. Aquí estoy usando solamente el boning angosto, no estoy usando el ancho, ¿ok? Entonces aquí igual empiezo. Tienen que tratar en lo posible que el boning les quede encima de la costura, que la mitad del boning quede encima de la costura y que la puntada que ustedes están pasando venga pasando también más o menos por la mitad del boning, sin ir a pasarse para este otro lado, ¿no? A veces con este boning que es delgadito es un poco difícil, pero estas cosas hay que hacerlas con cuidado, hay que hacerlas muy bien para asegurarnos de que va a quedar bien, porque cualquier detalle de estos que nos equivoquemos nos puede estar dañando la forma del corpiño. ¿Ok? Ok, entonces aquí ya nos han quedado estas dos. Si ven, aquí la idea es que horme, pero que no se note. Es un concepto diferente al que tenemos aquí, pero ambos son válidos y ambos son muy lindos y depende mucho de lo que estemos buscando, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer la última que nos falta.
cortamos un poquito más largo, quemamos, ok. Entonces así, de esta manera nos han quedado ya, déjenme lo acomodo, nos han quedado ya las dos partes listas. Y esta de igual manera acomodamos el boning aquí en la parte de la cintura, dándole la forma que necesita, y aquí de la misma manera en la parte del busto, sin ir a partir el boning, sin ir a quebrarlo del todo, simplemente que quede. Entonces así, de esta manera nos quedarían las dos partes ya listas, como ustedes pueden ver, una con pespunte y esta sin pespunte, que se ve completamente limpia, pero ahí tiene el boning haciendo el efecto, ok. Entonces esto aquí en este caso yo ahorita cerraría aquí mi cuerpecito y me quedaría listo, ok. Bueno, muy bien. Entonces, por esta parte, estos dos ejemplos ya los habríamos terminado. Espero me hayan entendido, ¿ok? Entonces los voy a poner a un ladito y vamos a ver este que tenemos aquí, que es el del forro, en el caso de que el forro sea el que necesita llevar el boning. Déjenme, yo les muestro aquí una cosa. Aquí yo tengo este corpiño que lo hice o lo estoy haciendo. No trabajé los boning sobre este corpiño porque hice un tutorial pasado hace ya un tiempo y casi no se puede apreciar por el color. Entonces decidí no hacer, o sea, estoy trabajando en este, pero no quise usarlo para eso y por eso preparé el otro color para que ustedes lo puedan ver. Pero este corpiño, déjenme les muestro. Miren, este corpiño está hecho, tanto el forro como el de encima está hecho en la misma tela. Miren, como ustedes pueden ver, este es el revés. Este es el revés, está hecho en la misma tela. Y este es el derecho, en la misma tela. La diferencia es que la de encima yo la fusioné. Está fusionada con una entretela gruesa, entonces me le da un cuerpo bonito al corpiño. Ahora, a este no le voy a poner bonings, se los voy a poner al forro, pero se los voy a poner de esta manera, de la manera como los pusimos aquí, que no se vean. O sea, por eso les digo yo, depende del modelo, se han venido creando diferentes maneras de poner los bonings, ¿no? Entonces, como este vestido es un vestido que es como muy limpio, como que no tiene absolutamente nada, va a ser para un vestido elegante, entonces entre menos costura, menos cosas tenga, ¿no? Es mejor. Entonces, por eso a este le voy a poner el boning, se lo voy a poner aquí adentro al forro de esta manera, sin pespuntes. Y no lo expliqué aquí como les digo, por el color. Entonces este corpiño quedaría así, sin ninguna clase de boning aquí arriba y con los bonings adentro. Aquí la parte del forro, la única que fusioné fue la del centro. Del resto no las fusioné. El forro no está fusionado, solamente las de arriba. Ok, bueno, eso quería también mostrarles porque esa es otra manera también a veces de poner los bonings. Cuando no queremos que se vean, simplemente se los ponemos al forro, pero completamente invisibles. Y cuando queremos que se vea por dentro el boning, que también es una decoración para el vestido, de esta manera que lo vamos a hacer, entonces simplemente lo hacemos así. Bueno, entonces aquí yo voy a poner esta cinta que estoy usando, que se usa para estos casos. Entonces la voy a poner aquí sobre la costura, tapando la costura. Esto es lo primero que tengo que hacer. Debe ser bien al orillo de la cinta, ¿no? Del ribbon. Porque si no, después no nos da el espacio
para meter la varilla, si no después no nos va a caber, se nos va a hacer muy incómodo, muy angosto, porque esto casi que tiene el ancho exacto de así, al otro lado. Y aquí en este, como les digo, que aquí fue que marqué, pero no es que tiene un quiebre, solamente yo marqué la línea para ponerle una varilla. Entonces le estoy poniendo la otra cinta, pero la más gruesa, como pueden ver, porque aquí como está a los lados, necesito que tenga como más fuerza. Entonces le voy a poner el boning más grueso, que es este, ¿ok? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es le vamos a meter el boning. Entonces lo quemamos, lo metemos así, de esta manera. Entonces por aquí nos queda así, en este caso que no había costura. Aquí cortamos que nos llegue al orillo. Y de la misma manera lo voy a hacer aquí, y aquí en adelante, en este delgadito, también voy a poner el boning. Como ustedes ven, yo estoy metiendo el boning entre la cinta y la tela, o sea, aquí arriba, no abajo, ¿sí? Entre la cinta y la tela. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí con este. Así. Y cortamos, ¿ok? Nos va quedando así, de esta manera. Ahora voy a pegarle aquí en este otro lado, voy a pegarle también el ancho, que me quede igual que en este lado. Le voy a pegar la cinta ancha. Paso al otro lado. Y meto mi cinta. Así, de esta manera. Ok. Ok, entonces aquí ya nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí yo había trazado un margen. Sobre ese margen yo voy a poner otra cinta para poner aquí a esta altura, para que me horme esta parte. Entonces vamos a empezar. Yo ya había marcado aquí, esto es por debajo del radio de busto, que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio. Entonces aquí yo primero le hago una puntica. Y ahora lo traigo sobre la margen que tracé recto, y por ahí vamos a poner un boning, ¿ok?
aquí igualmente doblamos un poquito. Y lo vamos a coser por el otro lado. Así, de esta manera. Aquí ya nos ha quedado lista nuestra cinta. Entonces yo ahora por este lado que fue que me quedó abierto, voy a ponerle el boning, voy a meterle el boning. Así, mira. Así, de esta manera. Ahora miramos a ver exactamente cuánto necesitamos de boning y lo cortamos un poquito. Así, para poder cerrar aquí esta puntica. Entonces aquí vamos a hacer un pisadito para que no se nos vaya a salir. ¿Ok? Entonces así, de esta manera nos quedaría listo nuestro el forro del vestido. Ya quedaría así, de esta manera. Y aquí entramos a hacer exactamente lo mismo, con una diferencia. Fíjense, esta es la parte que va a tocar la piel, ¿verdad? Entonces ya no le vamos a hacer esto como se lo hicimos al otro, sino que le vamos a hacer esto, porque ella va levantando es hacia allá, no hacia acá, ¿ok? Entonces tenemos que tener esa precaución. Aquí le hacemos esta forma. Igualmente esta forma también ya es para aquí, porque tenemos que hacerlas al lado contrario de lo que hicimos las anteriores. Y es bueno darle un poco de vapor con la plancha para que lo ayude a armar mejor y para que lo mantenga. Ok, entonces así, de esta manera nos quedaría nuestro forro. Ustedes ven que se ve bien, se ve bonito. El vestido por el revés se va a ver bonito. Y estas texturas son muy suaves para la piel. Entonces esta es la manera de hacer, de pegar los bonings cuando el vestido va liso, que no queremos que tenga nada, como en el caso del vestido negro. Esta es una manera, como le expliqué con el cuerpecito del vestido del negro es otra manera. Y aquí están las otras dos maneras que vimos, con pisado y sin pisado. Ok, chicos, espero me hayan entendido. Cualquier duda me lo dejan saber. Y bueno, hemos terminado nuestro tutorial por hoy. Un abrazo y muchísimas gracias por acompañarme.